Buenas noches, América. El gobierno de Estados Unidos publicó la regla que rige los acuerdos de cooperación firmados con Guatemala en junio y con El Salvador y Honduras en septiembre, que permiten las deportaciones de solicitantes de asilo llegados a su frontera sur. Según medios estadounidenses, el gobierno, con estos acuerdos firmados, puede empezar a enviar a áreas remotas o selváticas de Centroamérica a estos migrantes a partir de hoy. Cientos de miles podrían verse afectados por esta drástica medida. Solicitantes de asilo que hasta ahora, en principio, podían vivir y trabajar en Estados Unidos mientras avanzaban sus solicitudes en las Cortes, y que el gobierno de Donald Trump ha intentado por todos los medios impedir para que esto ya no siga pasando. Según el Estatuto de los Refugiados firmado en Suiza en 1951, para que un país sea considerado seguro, debe cumplir con ciertas condiciones como garantizar que los migrantes no verán sus vidas amenazadas, podrán tener acceso a vivienda, seguridad social o empleo o educación. La firma de estos acuerdos de Estados Unidos con Guatemala, El Salvador y Honduras es como mínimo dudosa, porque claramente estos tres países están azotados por la violencia y la pobreza, motivo precisamente por el cual muchos de estos migrantes decidieron huir y emigrar. Estados Unidos puede enviar a partir de hoy a estos migrantes y se despreocupa de ellos. Ni siquiera sabe en qué condiciones van a quedar estas personas en esas zonas designadas, ni si tendrán o no refugio, ni si tendrán acceso a comida, a transporte o a atención médica, por ejemplo. La política migratoria de esta administración está deshumanizada y rompe claramente la tradición de acogida de Estados Unidos y sus valores. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Colombia se prepara para masivas manifestaciones. ¿Hay interferencia extranjera buscando crear caos? Violencia en Nicaragua. Templos católicos también han sido atacados en medio del descontrol público. ¿En qué consiste el neopopulismo y por qué haría tanto daño a las democracias occidentales? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, a esta hora en la ciudad de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, se está llevando a cabo el quinto debate de los aspirantes a la nominación demócrata, de los que tiene que salir quien se enfrentará muy probablemente al presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. Son 10 de los 18 candidatos o aspirantes que hoy buscan la nominación. 10 candidatos que han cumplido superar un determinado porcentaje en encuestas nacionales o internacionales y que tienen 165.000 donaciones, personas que han hecho donaciones, de los cuales 600 se distribuyen en 20 estados. En 20 estados hay al menos 600 que han hecho esas aportaciones. Es una manera de que el partido vea la fuerza que tienen esos candidatos y, por lo tanto, les da el espacio, porque demasiados candidatos sobre el escenario hace inviable el debate. Por eso ponen esa limitación. Este debate se produce en el contexto siguiente. De todos ellos, hay 3 que van en la delantera de las encuestas nacionales: Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Y hay uno que se está convirtiendo en un serio candidato a formar parte de ese grupo, de ese pelotón de cabeza, el alcalde de South Benton, Pete Buttigieg. ¿Por qué? Buttigieg ha subido en las encuestas y en una que no es nada despreciable, la de Iowa, el primer estado que tiene esas elecciones, en Iowa decimos va primero. Eso sorprende y llama la atención. En este contexto, muy probablemente Buttigieg se va a convertir en el centro de los comentarios, si no ataques, de sus compañeros en ese debate. En otras cuestiones de la actualidad, nos queremos fijar en la situación en Nicaragua. Si bien la situación de inestabilidad se ha mantenido en los últimos meses, lo que ha pasado en los últimos días nos está llamando la atención. Y es que los partidarios de Daniel Ortega, del régimen de Ortega, ahora están atacando a la Iglesia. La institución es muy respetada en Nicaragua, como en gran parte de los países de América Latina. En Nicaragua, la Iglesia
fungía muchas veces, frente al conflicto entre la oposición y el régimen de Ortega, como garante del diálogo. Pero en los últimos días, las iglesias, particularmente dos, la catedral en Managua y otra en una ciudad de Nicaragua, se ha convertido en el lugar de acogida de quienes protestan, madres que están haciendo huelga de hambre porque piden la liberación de al menos 139 presos por el régimen que son considerados presos políticos. ¿Y qué ha pasado? Que esos partidarios de Daniel Ortega han dado un paso más, que antes no se había visto. Han entrado en las iglesias, han asediado a los que protestan, han golpeado a miembros de la Iglesia Católica y eso pasa una línea roja que hasta ahora no habíamos visto. Saludamos a Manuel Orozco, es el responsable del programa de Nicaragua del diálogo interamericano. Señor Orozco, gracias por estar con nosotros. Vemos esos escenarios, esas escenas de violencia y nos preguntamos si esto es una señal de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. Bienvenido. Es un mensaje contra la Iglesia, pero también contra todos los movimientos de oposición que intentaban tratar de manifestarse frente al cambio político que ocurrió en Bolivia. Entonces él trató de prevenir cualquier tipo de levantamiento nacional para evitar que se le cuestionara su legitimidad y, por otro lado, para prevenir que la gente pida reformas electorales en el país. Viendo estas agresiones, ¿cree que la Iglesia Católica puede continuar siendo garante de ese diálogo? Pues realmente la Iglesia ha tenido un rol muy importante en el proceso de diálogo. Sin embargo, ellos se salieron durante la última negociación que se entabló con la iniciativa de la Iglesia Católica porque vieron que las condiciones no estaban presentes. Entonces la Iglesia realmente prácticamente desde febrero del 2019 dejó que los movimientos de oposición, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manejara el proceso de negociación de forma independiente con la Iglesia Católica y permitió que solamente la Nunciatura, el Vaticano, estuvieran presentes como garantes de las negociaciones. Pero la Iglesia Católica nicaragüense se mantuvo al margen. Sin embargo, la persecución religiosa se intensifica prácticamente a partir de julio de este año. Y lo que ocurre en estas últimas semanas básicamente es el momento en donde Daniel Ortega cruza la raya, le da luz verde a las fuerzas de choque del gobierno para atentar contra la integridad de los nicaragüenses, particularmente la gente que estaba pidiendo asilo en las iglesias. El gobierno de Ortega ha sido objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional y muy particularmente de Estados Unidos, y precisamente en un evento que ustedes realizaron ayer en el diálogo interamericano se mencionó que el vicepresidente Mike Pence ha conversado con algunos actores de Nicaragua y les ha dicho que vienen nuevas sanciones. ¿Sabe usted de qué sanciones estamos hablando? Bueno, aquí hay una situación muy interesante porque no solamente es Estados Unidos. Las sanciones que pasó Estados Unidos hace 2 semanas se están sumando también al informe de la misión de la OEA sobre Nicaragua, en donde básicamente ellos constatan con evidencia que hay una alteración del orden constitucional, que hay una violación sistemática de los derechos humanos y que Nicaragua tiene que resolver esto por la vía negociada. Estados Unidos está dándole seguimiento a todo el proceso político y lo que están explorando son opciones ya no de sanciones individuales, pero también sanciones institucionales y contra estructuras económicas y políticas del país. Entonces, el acelerador en la presión internacional está creciendo. La Unión Europea también decidió esta semana un comunicado que sacaron el día de hoy, en donde ellos no solamente están en contra de lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero están a punto de emitir sanciones también individuales contra el círculo de poder de Daniel Ortega. A pesar de las protestas, de las manifestaciones, de los actos de rechazo por parte de la sociedad civil al régimen de Ortega, Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen en el gobierno y siguen controlando el país. Estos meses se ha fortalecido ese régimen, se ha solidificado el régimen de Ortega. Bueno, el régimen de Ortega es muy diferente a todos los otros regímenes que se encuentran en un caos político, por una razón muy especial, y es que él cuenta con la lealtad de la policía y el ejército y fuerzas paramilitares
que lo apoyan. Entonces eso le ha permitido mantenerse en el poder. En términos prácticos, el capital político de Ortega en este momento es limitado y se limita básicamente a un círculo de poder de unas 500 personas que son las que están manteniendo el andamiaje institucional del Estado y por otro lado de más de 20.000 fuerzas de seguridad combinadas entre la policía y el ejército de Nicaragua, más 3.000 paramilitares. Ese nivel de posicionamiento político es fuerte desde la perspectiva de la supremacía militar, pero es débil desde la perspectiva de su capital político. Entonces él está agotando al máximo toda la fuerza militar para tratar de mantener su poder político en el corto plazo, es decir, en los próximos 9 meses. Es el análisis de Manuel Orozco. Es director del programa de inmigración del Diálogo Interamericano y responsable del proyecto Nicaragua en esa institución. Señor Orozco, gracias. Feliz noche. Ok, mucho gusto. Y en nuestra lectura recomendada hoy celebramos el aniversario de Uber, esa plataforma que ofrece el contacto entre ciudadanos que quieren un servicio de transporte y conductores que tienen un transporte, un vehículo y que pueden ofrecer ese transporte. Y la plataforma hace de intermediaria. Bueno, 10 años en los que hemos visto conflictos de acoso sexual, de conflicto con los conductores o los trabajadores que están al frente de los volantes de esos carros para hacer esos servicios. Incluso hemos visto el conflicto con el regulador para ver cómo se podía considerar si una empresa de transporte o una plataforma de servicios a Uber. Además, en la bolsa las cosas no le van muy bien. Pero un interesante estudio del cual se hace eco el diario o el semanario The Economist, un análisis de 3 investigadores, de 3 economistas, nos llama la atención. El artículo lleva por título «Después de Uber aumenta el consumo de alcohol». Y dicen los investigadores que es cierto que con la llegada de Uber disminuyen en general el número de accidentes de tráfico vinculados al consumo de alcohol. Por ejemplo, en la ciudad de Oregón, en Estados Unidos, llegó a caer ese índice de accidentalidad por ese motivo en un 62%. Pero con el paso de los años también se pueden cruzar ya datos de la llegada de la plataforma con los datos del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Y, oh sorpresa, lo que han descubierto es que aumenta el consumo de alcohol en esas ciudades. Según el estudio, 3% aumenta el consumo de poco alcohol, es decir, el consumo de 2, 3, máximo 4 copas en una hora, y en un 9, casi un 10%, más de 4 copas por hora. Lo cual, dicen los investigadores, y se hace eco el diario The Economist, tiene un beneficiario. Si es más probable que las personas beban mucho, pero menos probable que conduzcan ebrios, es difícil decir cuál ha sido el impacto en general de las empresas de transporte en la salud pública. Dicho esto, hay un grupo de personas que claramente se benefician de la presencia de Uber, Lyft y otros. Los camareros, Burgdorf, Lennon y Teltzer, encuentran que el empleo en bares y restaurantes aumenta en un promedio del 2% cada vez que Uber ingresa al mercado. Otra noticia de la actualidad, para cerrar el repaso de estas noticias que seleccionamos, la noticia en positivo. Viene la época de Navidad, viene la época de Santa Claus y no es necesario ser un elfo para ayudar a Santa Claus. Al menos así lo entiende la empresa de servicio de correos de Estados Unidos, que desde hace 107 años ofrece la posibilidad a los ciudadanos que quieran de adoptar una carta de un niño de una familia de bajos recursos. Este año el servicio se incrementa en 8 y son ya más de 20 las ciudades que tienen esta posibilidad ofrecida gracias a esta empresa de servicio de correos. ¿Quiere usted ayudar a Santa Claus llevando regalos a niños? Pues lo que puede hacer es entrar en la web de USPS o USPS, son las siglas en inglés del Servicio de Correos de Estados Unidos, y allí buscar la pestaña en la que se tiene que usted inscribir, seleccionar la carta del niño que usted desee y poner los regalos que pide para enviárselos con Santa Claus, claro. La iniciativa de una empresa que también saca algunas sonrisas y felicidad en estas fechas que ya se aproximan. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder.
21 de noviembre, mañana, Colombia enfrenta una situación de tensión alertada por el gobierno y por los agentes sociales que han dicho se van a movilizar. El gobierno y las autoridades en Colombia temen que esas movilizaciones, protestas sociales, se puedan volver violentas. ¿El trasfondo cuál es? El presidente de Colombia y su gobierno han lanzado el debate, han abierto el debate sobre la necesidad de una serie de medidas, de reformas sociales que afectan a cosas tan sensibles como, por ejemplo, las pensiones o el salario de los trabajadores. Medidas que tienen un impacto en la clase trabajadora colombiana que las ve con malos ojos. Hemos hablado largamente sobre el contenido de esas reformas, pero lo que nos ocupa en esta conversación es el miedo y la alerta y la preparación que desde hace días está llevando a cabo el gobierno y las autoridades en Colombia frente a esas protestas que podrían ser violentas. Se habla de infiltrados, se habla de otros intereses oscuros que no están vinculados directamente a esas protestas sociales y que otros colectivos querrían utilizar como plataforma para hacerle chantaje al gobierno. Algunos incluso querrían que esa situación se transformase en lo que pasó en Bolivia o en Chile. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Es preocupante? ¿Hay infiltración extranjera? Hemos invitado a Joseph Humires, experto en cuestiones de seguridad y defensa, y es el director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Humires, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Mañana protesta masiva, se espera que sea masiva y un paro nacional en Colombia. Sí. ¿Ese paro usted cree que se va a transformar en algo violento? Mira, esperamos que no. Yo creo que el gobierno de Colombia está tomando todas las medidas necesarias para que asegurar que no va a pasar esto, pero bueno, si ves la tendencia en la región, en Ecuador, en Chile y de cierta otra forma, pero también Bolivia, es posible y no lo podemos descartar. Hay actores que están aprovechando de este descontento que existe en América Latina para ampliar formas de destabilización que perjudica a los gobiernos y los chantaja de una forma. Entonces yo creo que la ventaja de esto, del gobierno del presidente Duque, es que ya están advertidos. O sea, esto ya se ha visto en otros países, entonces por lo menos ya saben que es una posibilidad, aunque digamos no es una posibilidad mayor que todavía puede pasar. Ahora, yo pienso que donde deben enfocar más allá de simplemente mirar en los colectivos y las comunidades es mirar esto de una forma más horizontal, porque las redes hoy en día no funcionan de forma vertical con un comando control desde Venezuela, por ejemplo. Ellos trabajan de una forma muy flujo, donde mayormente la única conexión que tienen es en el lado cibernético, donde están en las mismas redes, están en las mismas grupos de chats, entonces se comunican y es un método para poder echar gasolina al fuego. Eso es lo que pasó en Chile. Es por eso se estimulan. Se estimulan, algo que puede ser... ¿Y es una estimulación organizada o simplemente es social, es orgánica? Es una estimulación orgánico al nivel del descontento que existe, que es real, pero es una planificación de manipular las narrativas y también ampliar ese descontento. O sea, si entiendo bien, hay descontento social. Sí. Los sindicatos, los estudiantes, todos tienen un motivo es natural. Que es natural Sí. frente a unas propuestas sociales. Y lo que usted me está diciendo es que se infiltran dentro de esas conversaciones en las redes sociales elementos externos, Correcto. subversivos, que buscan otros fines y que quieren aprovechar ese malestar para canalizar que ese malestar se transforme en protesta violenta. Muy correcto. Es absolutamente lo que pasó en Chile. O sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya publicó, ya ha dicho, de que había más que 150 cuentas, nodos críticos, que aparentemente parecían que eran chilenas, y vas atrás y son rusas. Pero vamos a ver, si el Departamento de Estado es la fuente y el Departamento de Estado no supo identificar la injerencia rusa en el momento en el que pasó en el 2016, ¿por qué le damos credibilidad? No, evidentemente no lo podían advertir antes, ¿no? Ahora yo espero que lo están compartiendo ese conocimiento ahora con el gobierno colombiano, y el gobierno colombiano está mirando las redes para ver si hay algún tipo de actividad. Esto mayormente, el único lugar que vas a ver una verificación de la comunicación son lo que se llaman net centers o nodos críticos. Se ha visto que hay nodos críticos en España, hay otros en Canadá. ¿Un nodo crítico es el lugar desde donde sale ese intento de manipulación? Correcto, que está vinculado a un servidor. Normalmente un servidor que está manejando muchas de estas cuentas. ¿Y cómo actúa eso? Yo de la forma que yo conozco es que hay por ejemplo,
ejemplo, digamos, un nodo y dentro de ese nodo hay páginas o cuentas que son de influencers, de personas que están objetivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene millones de seguidores. Entonces le tienen como objetivo y buscan las formas de técnicas de ampliar el rating de esos tweets y esos comentarios para que se amplifique a nivel nacional. O sea, eso, por ejemplo, ha pasado con una figura pública en Colombia, correcto, vinculada sí. al mundo de la farándula de la belleza, correcto. que se ha posicionado a favor de las marchas. Correcto. ¿Usted cree que esa decisión fue estimulada externamente? Yo no puedo decir que sí en ese caso, pero yo digo que es una posibilidad. Eso ha sido la táctica y el método que han utilizado. O sea, pero ayúdeme a entenderlo. Sí. Si yo tengo una cuenta de Twitter, yo soy una figura pública con gran cantidad de seguidores, Sí. ¿cómo usted, que es el maligno, Sí. quiere hacer que yo acabe opinando determinadas cosas cuando yo soy un individuo que recibo información, pero yo pongo lo que quiero? Ya. ¿O es que usted me hackea mi cuenta para hacerlo? No hackean, no hacen de esa forma. Tomamos la declaración que tú hiciste, que es absolutamente tu opinión individual, y después lo dirijan y lo manipulan un poco el mensaje a ciertos lugares en el Internet que van a amplificar a las personas que están protestando, ¿no? O sea, digamos que tu mensaje llega a cierto sector, entonces ahora tu mensaje va a llegar O sea, si a yo he varios dicho, sectores. sí, los estudiantes tienen razón, ¿cómo les van a subir, por poner algo, las tasas, o el salario mínimo para los jóvenes va a bajar mucho? Y yo hago ese comentario público, Sí. tú como intento de manipulación tomas esas declaraciones, creas elementos visuales y los distribuyes en redes sociales. Y a otros sectores, a sectores que normalmente tú no vas a tener ese mismo nivel de influencia. Entonces se llama cross-sector influencia. Entonces eso es una habilidad que los rusos han demostrado mucho esfuerzo de poder ampliar. Entonces, Y sacando de contexto mis declaraciones. Y sacando en contexto el origen de la manifestación, ¿no? Para que se desoriente la manifestación, que no sea simplemente por un cambio propósito político, pero simplemente la única objetivo es de destabilizar, ¿no? Y puede haber incluso creación de esos contenidos falsos que pudieran ser creíbles, pero que en el fondo no lo son. Quiero decir, lo que pasó en la campaña electoral, que se dijo que el Papa Francisco había dado el respaldo a la candidatura de Donald Trump, cuando no es cierto. Sí. Bueno, absolutamente también. Hay la habilidad de maquillar ciertas declaraciones que no son verdad, ¿no? Y esto se ha visto, mira, en los grupos de WhatsApp, y creo que todos los colombianos van a recibir mensajes, y tienes que tener mucho cuidado de verificar quién está mandando ese tipo de información. Pero a veces es tu hermano, a veces es tu tía, a veces es tu pero ¿de mamá? dónde vino? Hay una custodia de eso, ¿no? Tu hermano no inventó, no lo grabó, él le pasaron a alguien. Entonces hay que mirar las cadenas de cómo se está enviando esta información, y lo uno que le digo que el que más manipulado son los audios. O sea, en el proceso de Bolivia, por ejemplo, casi se ha prohibido, los mismos grupos se han autocensurado en el sentido de que no pasen más audios, porque los audios son lo más difícil verificar, porque puede ser grabado de cualquier lugar, en cualquier persona, y puede ser una mentira total. Prefieren videos que audios, pero sin embargo, eso ha sido uno de los mecanismos que utilizaron para ampliar el miedo y ampliar las falsas narrativas. ¿En qué se diferencia o en qué se asemeja Colombia cuando tiene que mirar a las redes sociales de Chile o de Bolivia? Quiero decir, en Chile y en Bolivia no se detectó ese malestar que estaba de sustrato de fondo, tampoco en Ecuador, que luego se acabó manifestando. ¿Colombia tiene organización dentro de las Fuerzas Armadas más desarrollada, con más capacidades que esos otros países, o estamos en las mismas? Bueno, en términos de capacidad, Chile, por ejemplo, también tenía grandes capacidades. Pero fracasaron. Es que no lo utilizaron. O sea, no lo vieron como ese tipo de amenaza. Esto fue no un fracaso de incapacidad, fue un fracaso de conocer la intención. Pero entonces es un fracaso en cualquier caso. Es un fracaso. Bueno, Chile evidentemente es un fracaso, y creo que la propia servicio de inteligencia, obviamente no públicamente, pero yo creo que admiten esto, ¿no? Que esto les agarró por sorpresa. Ahora, la gran diferencia de Colombia, tienen las mismas capacidades, las mismas herramientas. ¿Son buenas esas capacidades? Sí. Bueno, no a nivel, digamos, de Estados Unidos o de otros países que están mucho más en el tema, pero se están desarrollando, y bueno, las Fuerzas Armadas de Colombia, tanto como los servicios de inteligencia, sí tienen una gran calidad de profesionalismo que creo que se está llevando. Ahora, lo que pasa es que ahora ellos no tienen ese elemento de sorpresa. O sea, estos grupos externos que agarraron a Chile y a Ecuador de cierta forma de sorpresa no tienen eso en Colombia. Y eso es lo que ha llevado al gobierno a tomar todas estas medidas, entre las cuales está, por ejemplo, la de otorgar facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes, poder decretar toques de queda,
prohibir portes de armas, las bebidas alcohólicas que no se puedan consumir en esa jornada, cierre de fronteras, acuartelamiento en primer grado, militares que acompañen a patrullas de policía. ¿Todo eso forma parte de esa prevención? Absolutamente. ¿No es la manera de crear un estado de opinión y de aquellos que dudaban de la violencia decir, no, es el momento, porque se arma el Estado y yo tengo que protestar? Yo no creo. Yo creo que principalmente lo que está haciendo el presidente Duque está mandando un mensaje claro que aquí en Colombia esto no va a pasar, ¿no? Sin embargo... Lo que pasa es que si pasa, entonces queda muy mal. Exacto. Es un grande riesgo también, porque si todavía pasa con todas las medidas que está tomando el gobierno, usando todos los mecanismos de seguridad de Estado, y todavía pasa... Eso es un fracaso ¿Cree más usted que grande. puede pasar? Yo pondría un 15% de que podría pasar. Yo no pienso que va a pasar porque creo que han tomado muchas medidas y hay mucha preocupación. Sin embargo, estas cosas a veces son difíciles y solo toma un incidente mal hecho para hacer más o menos una rebelión total en todo el país. Lo que sí sé es que el sentimiento del colombiano es ahorita muy vulnerable. O sea, los colombianos se sienten muy vulnerables por las situaciones económicas, por las situaciones de políticas, por la migración de Venezuela. Los colombianos se sienten una frustración enorme. Entonces, es como que cuando tienes una persona que está tan desesperado, un poquito de gasolina y ¡pum!, se puede pasar. Entonces, yo pondría 15%, pero no es algo que se puede negar. Cuando pensamos en quién está detrás, Sí. ese maligno, si lo podemos llamar así. Y eso es un buen punto, porque en Colombia, a diferencia de Chile, hay mucho más presencia de estos actores. Hay mucho más presencia Claro, de... pero ahí iba. Usted mencionaba Rusia, Sí. lo cual me ha llamado un poco la atención, Sí. porque siempre hablamos de Rusia, Irán, Sí. Corea del Norte, de alguna manera, Venezuela con Cuba detrás. ¿Son estos los actores que buscan esas desestabilizaciones? Sí, son los mismos. En América Latina... ¿En la misma cantidad? Es decir, ¿Corea del Norte tiene el mismo interés y la misma presencia que Rusia, Irán o Venezuela? No son los intereses absolutamente lo mismo, pero las intenciones son parecidos. En el caso de América Latina son los mismos países, son Cuba, Nicaragua, Venezuela y antes lo que era Bolivia, Bolivia bajo Evo Morales, ¿no? Ahora estás agregando un poco más algunos actores nuevos, como México de López Obrador y Argentina de... ¿Pero por qué tendría que tener interés México en desestabilizar Mira, Colombia? interés de gobernar no les sirve. O sea, esto realmente les está perjudicando la habilidad de gobernar, pero algo que estamos aprendiendo de esto, específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua, y antes Bolivia con Morales, es que ya no les interesa gobernar, ya no les interesa mantener un narcoestado callado que solamente beneficia a los políticos. Parece que quieren conflictos. Quieren destabilizar. ¿Y por qué? Eso es la gran pregunta. Entonces, yo creo que están llegando a una fase final de su revolución y eso es la parte muy importante, que todo esto, el proceso de cambio de Bolivia, la revolución ciudadana de Ecuador en su momento, las sandinistas, los bolivarianos, todos tienen aspiraciones, revoluciones de conquista. Entonces, en el caso de Venezuela, que hemos hablado mucho en su programa, es capturar Colombia. Y lo han dicho desde el principio. Hugo Chávez lo dijo, Nicolás Maduro lo dijo, que vamos a capturar Colombia. Es la forma que lo van a hacer. Pero cuando dicen capturar, ¿qué quiere decir? O sea, quitar la frontera y prácticamente absorber el gobierno y que se queda Pero bajo... eso es irreal. Suena irreal. Hace unos 10 años, cuando Chávez lo dijo, todos lo pensamos que es real. Pero ponlo a pensar, mientras más organizaciones internacionales llegan a la frontera, el Estado pierde su soberanía. Mientras más descontento Claro, político... pero eso hace al enemigo, si lo queremos poner en conflicto de enemistad, no sé cómo expresarlo, pero lo que hace es que Colombia se debilita, pero no queda absorbida por Venezuela. Pero se debilita, pero también cuando el gobierno se está debilitado, hay más probabilidad que puede entrar un conflicto, en una guerra, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento donde Colombia y Venezuela, la tensión es más alta que creo que he visto en mi poca vida y hay un porcentaje que podían llegar a un choque que puede ser violenta, ¿no? Hay el factor ELN, el factor de destabilización de subversivos de Venezuela y Cuba. Hay muchos factores aquí que hay que tomar en medida. Entonces, yo creo que ellos quieren provocar a Colombia a sobrereaccionar para empezar esta guerra. Las fuerzas de seguridad de Colombia ya han realizado algunos allanamientos a varios colectivos de artistas que estaban a favor de esas protestas. En algunos casos se han confiscado armas de fuego, cócteles preparados, cócteles molotovs, y hay un medio de comunicación alternativo también allanado, lo cual ha generado algunas protestas por parte de organizaciones de defensa de la libertad de expresión. ¿Qué interés tienen estos colectivos vinculados al gobierno de Maduro para incendiar
Mire, la mayoría de esos grupos, y esto hemos visto también, estamos viendo en Bolivia, muchos son pagados. O sea, muchos de ellos simplemente son mercenarios que están siendo pagados y ellos buscan reclutar, ¿no? Dentro de una sociedad, las personas que son desplazados y marginalizados son las primeras víctimas de estas cosas porque son muy fáciles de manipular y llevar a cualquier acción, hasta acciones violentas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que se vio es que literalmente los cubanos estaban pagando en efectivo a personas que hagan acciones violentas. Y todo en América Latina, desafortunadamente, todo hay un precio. Entonces, yo creo que en Colombia le puede pasar lo mismo. En Colombia hay mucho maleante. No hablar mal del país, porque el país es enorme, hermoso, me encanta ir a Colombia, pero siendo honesto, hay mucho maleante, mucho criminal que con un precio pueden hacer cualquier acto de estabilización con ninguna razón estratégica más allá de lo que les fueron su servicio. Bueno, como mensaje para muchos colombianos que pueden estar viéndonos y también para otros ciudadanos de América Latina que se encuentran en países con esta situación de inestabilidad, el consejo individual que pueden adoptar de esta conversación es, y me corrige usted si me equivoco, uno, no crean todo lo que les llega por redes sociales, ni audios, ni vídeos, ni memes, no lo crean, pónganle el filtro del sentido común previo y de la incertidumbre del origen, y la segunda, no contribuyan a redifundirlo. Mire, ten caución y sabiendo que en este momento donde hay manifestaciones es la más alta periodo de propaganda. Entonces, tiene un poco de caución de simplemente mandar audios, mandar videos, mandar un pánico a nivel social en las redes, porque eso puede ser provocación para algo más violento. Bueno, pero el gobierno también está contribuyendo al pánico con todas estas medidas. medidas. Pero es de una forma oficial, o sea, ellos están tomando medidas oficiales, ¿no? Yo estoy hablando de cosas propagandísticas. Ahora, sería otra cosa si el gobierno estaría mandando audios filtrando por WhatsApp. Yo no veo esto en Colombia, ¿no? Pero si tuviera... Pero eso no quiere decir que no lo haga. Bueno, para contrarrestar la narrativa. Yo no creo que los gobiernos sean tan ilusos de pensar que esas narrativas no las tenemos que contrarrestar más que con medidas de fuerza. Veremos, pero lo que yo sí creo, y el mensaje para el público colombiano, es que sean prudentes y cautelosos, pero también al mismo tiempo, si ven algo, si escuchan algo, repórtanlo a la autoridad. La autoridad necesita ayuda en esto. El orden público no depende simplemente del gobierno, vienen los ciudadanos que lo pueden vigilar. Bueno, la conversación, el análisis de Joseph Hubiere, analista en defensa y seguridad y es el director para el Centro de una Sociedad Libre y Segura, desmontando los argumentos de aquellos que dicen que esa violencia, ese miedo a esa violencia, forma parte de una narrativa para desprestigiar a los movimientos sociales. Aquí hemos hablado de dos cosas distintas. Las protestas, que son legítimas y que pueden tener sus trasfondos, de la violencia, que puede estar incitada por otros motivos externos. Correcto. Señor Hubiere, gracias. Gracias, como siempre. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para más análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en lo que está sucediendo en América Latina con un cierto trasfondo. Hay algunos que ven en esos movimientos, esas protestas, una inspiración populista, movimientos de izquierda, y buscan culpables, chivos expiatorios, las encuestas, el llamado Foro de Sao Paulo, intereses ocultos, como veíamos en la entrevista anterior, que intentan desestabilizar gobiernos y sobre todo los gobiernos de izquierda para poner gobiernos de derecha, o a la inversa, gobiernos o movimientos de derecha que quieren golpes de Estado para quitar y en el fondo pasar por encima de la democracia. Bueno, ¿qué está pasando y qué los inspira? La conversación que les proponemos a continuación es con un profesor universitario, el profesor de política de la Universidad Internacional de la Florida, el profesor Eduardo Gamarra. Además, experto en neopopulismos, ha escrito mucho sobre el tema. Profesor Gamarra, gracias por estar con nosotros. Un placer. Antes de comenzar nuestra conversación, ¿qué le trae a Washington? Usted siempre lo vemos en Miami. Vengo a una conferencia precisamente sobre tecnología y encuestas. Algo en lo que usted está muy versado. Exacto, patrocinado por una compañía colombiana importante, AdsMobile, que son socios nuestros y con los que hemos estado haciendo básicamente encuestas sobre el voto latino en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, le invitaremos para hablar de eso, claro, pero hoy sí. le queríamos preguntar sobre América Latina. ¿Usted cómo está viendo esos movimientos que se están produciendo, que han llevado, por ejemplo, a que Evo Morales se vaya del país, a que casi está en jaque el gobierno de Ecuador, que tuvo que cambiar incluso la sede de Quito a Guayaquil, que Piñera
nadie le hubiese dicho y nadie se hubiera creído que hubiera abierto una constituyente o que las PASO decían una cosa y acabaron dando otra en Argentina. Tantas cosas que nadie preveyó primero y que luego se han acabado dando. Y a eso se puede agregar otros casos, se puede agregar el caso de Haití, se puede agregar el caso de Nicaragua, es decir, hay síntomas que uno podría decir que son síntomas en común, ¿no? Que en mi opinión tiene que ver con un tema muy de fondo, que es no se cambia la estructura básica de lo que son nuestras sociedades, ¿no? Ni la derecha ni la izquierda... ¿Qué son las estructuras básicas? Me refiero, por ejemplo, a condiciones profundas de desigualdad, por ejemplo, un coeficiente Gini que mide la desigualdad en un caso de Chile, el gran caso exitoso, ¿no? Que básicamente se mantiene inamovible, ¿no? A pesar de tantos años de políticas de mercado. O sea, que a pesar ¿no? de que cambien gobiernos o que haya protestas, el sustrato se mantiene y en ese sustrato están las desigualdades, los problemas económicos, todo eso se sigue manteniendo. Exacto. A pesar del cambio de superficie. Inclusive con reducciones significativas en la pobreza, ¿no? En las tasas de pobreza. Eso iba a decir, que lo vimos porque las cosas sí han cambiado. Sí. Han cambiado, pero mucho depende y en gran medida de cómo uno mide las cosas. Por ejemplo, la pobreza se mide por ingresos de hogares, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya un cambio en la estructura, porque uno generalmente no mide, por ejemplo, puede ser que uno tenga más gente en un hogar trabajando y por eso ha incrementado el ingreso familiar. Pero, por ejemplo, veamos el caso concreto de Bolivia, ¿no? Con un gobierno de izquierda supuestamente exitoso en reducir la pobreza. ¿Por qué dice supuestamente? Porque, por ejemplo, sí ha reducido la pobreza. El crecimiento envidiable de Bolivia ha sido un ejemplo para muchos. Para muchos, pero a lo que voy es que en el mismo caso de Bolivia, que cuando Evo llegó al poder, había 60% de la población económicamente activa en el sector informal. Hoy bordea el 75%. Es decir, incrementa la informalidad. Y eso hace, más bien, no solo que uno puede reducir la pobreza por la forma en la que medimos, pero a la vez lo que estamos haciendo es que estamos más bien incrementando las bases de la fragilidad que tiene el país, ¿no? Eso por una parte. Segundo, está el tema institucional. O sea, lo que hemos visto en la última década y media es el colapso institucional, la falta de credibilidad precisamente de esos sectores, ¿no? En las instituciones básicas de la democracia. No se cree en el poder judicial, en el poder legislativo, los presidentes cada vez menos populares, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Inclusive este desencanto con la democracia. Algunos índices en algunas encuestas, ¿no? que miden que por primera vez, ¿no? Estamos volviendo a momentos en los que una buena parte de los latinoamericanos piensan que el autoritarismo es superior a la democracia. Ayer dábamos los datos del Latinobarómetro, el último, sí. Y la institución más valorada es la Iglesia Católica, con más del 60%, seguido de las fuerzas militares. Así es. Alrededor del 45-50%. Así es, exactamente. Y el poder legislativo, el ejecutivo y en última posición los partidos políticos con el 12% y las instituciones del Estado alrededor del 20%. 2 de cada 10 creen en esas instituciones. Exacto. Y eso también sucede en un contexto donde surgen líderes populistas, Evo Morales, Hugo Chávez, etcétera, que lejos de lograr crear una nueva institucionalidad, el hecho que se construyen en torno a un culto a la personalidad hace que esas sociedades sean fundamentalmente frágiles. ¿Es Jair Bolsonaro un populista de derechas? Lo digo porque usted ha mencionado dos populistas de izquierda y quería preguntarle si es algo que es de izquierda o de derecha o no tiene nada que ver. Mira, yo creo que las categorías de izquierda y de derecha son casi anacrónicas, ¿no? Porque los países que dan surgimiento a este tipo de liderazgos tienen básicamente las mismas condiciones. ¿Cuáles son? A lo que decía, ¿no? Esa crisis profunda de la institucionalidad, una profunda corrupción y la percepción de corrupción, por ejemplo. Mucha gente se olvida que cuando llegó Chávez al poder, el problema número uno en las encuestas era la corrupción. Habían volúmenes escritos sobre la corrupción en el famoso pacto de punto fijo, ¿no? Ahora, que la gran paradoja es que estos redentores, ¿no? que llegan
terminan no solo perfeccionando la corrupción, sino siendo muchísimo más corruptos que los regímenes que reemplazaron. Pero, ¿qué hace a un líder que sea populista respecto de otro que no lo es? Bueno, hay varias condiciones, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver, me preguntabas sobre si hay populismos de derecha o populismos de izquierda. O sea, podemos ver acá en Estados Unidos, ha surgido un populismo muy fuerte. Conservador, un populismo con muchísimas características que uno diría que son más latinoamericanas que otra cosa, ¿no? Esa pérdida de confianza en instituciones, esa idea de que los tiempos mejores del país eran los pasados, esa idea de que el Redentor puede de alguna manera solucionar mágicamente los problemas y llevarnos nuevamente a la grandeza de nuestros países, ¿no? O sea, ese tipo de cosas... los ataques a la prensa, ustedes lo saben porque los han vivido, ¿no? Pero los ataques a la prensa, si uno se fija y compara Trump con Chávez y con Morales, hacen básicamente lo mismo con los medios de comunicación. Bueno, pero ahora hay televidentes que nos ven y que son muy activos en redes sociales que siempre nos dicen, es que ustedes tienden a criticar al presidente Trump. Es mejor el presidente Trump que vivir en una sociedad en la que sea el presidente Hugo Chávez, ¿o no está de acuerdo? Por supuesto, claro que sí, pero si uno no se cuida, ¿no? Y creo que este es el gran tema, ¿no? Porque no nos olvidemos que los que apoyan al presidente Trump quisieran tener, por ejemplo, una fórmula para controlar los excesos de la prensa. Quisieran, por ejemplo, quitarles las licencias a los canales de televisión para asegurarse que todos tengan la línea oficial del gobierno. Eso se ha discutido también en Estados Unidos, ¿no? Algo que yo vivo en este país hace 40 años, jamás pensé que iba a llegar ese tipo de discusión a ser una discusión seria, ¿no? en el Congreso de este país. El análisis del profesor Gamarra, profesor de política de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, siempre que venga a Washington, aquí tiene sitio. Muchas gracias, un placer visitar. Seguro agradecen sus comentarios. Claro que sí. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Vamos a las redes sociales. Y nuestros primeros comentarios en redes sociales los hemos seleccionado sobre lo que viene mañana en Colombia. Protesta, paro y no violencia, o al menos eso es lo que se pide en redes sociales. El paro de este 21 de noviembre es una oportunidad para demostrar que Colombia tiene una democracia madura, unas instituciones garantistas en materia de derechos humanos y que la violencia no es necesaria para resolver nuestros problemas estructurales. Ambiente nervioso antes de paro nacional. Tenemos claro, protestar es un derecho democrático básico, es lícito dejar oír la opinión. Pero violencia no es expresión de opinión. Por historia, a algunos la violencia les parece normal, pero no es instrumento político. Rechacémosla. No soy guerrillero, ni soy izquierda ni derecha. Soy un colombiano que ama a mi país, que no quiere más corrupción, no quiero más hermanos muertos por la violencia y muchas cosas más. Yo en paro voy en paz, sin violencia. Vamos, Colombia. Y ese es también nuestro deseo, que mañana se garantice la protesta, el derecho democrático a protestar y que no haya violencia. Otro comentario al respecto de la entrevista que hacíamos ayer con la analista de las cuestiones de México, Paulina Chávez. Felicitaciones a Paulina Chávez por la radiografía tan precisa del fracaso del gobierno de López Obrador, un fraude que agobia a México. Gracias, Héctor, por su mensaje. Nos gusta que aprendamos de nuestros invitados, como saben. Y otro comentario. Excelente programa y conductor, no me lo pierdo. Siempre aprendo con ustedes. Y nosotros, que aprendemos de nuestros invitados. Gracias por la generosidad de su tiempo, gracias a los televidentes también por esos comentarios positivos que nos ayudan como equipo a seguir intentando traerles las mejores reflexiones. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.